Fui una esposa infiel. Engañé a mi esposo por el deseo de ser vista y terminé siendo exhibida ante el mundo. Él guardó silencio, pero destruyó mi carrera y mi reputación con el silencio más cruel que existe. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale a me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Siempre se me han dado bien las palabras. De adolescente, descubrí que una mentira bien dicha podía abrir puertas que, sola, jamás me atrevería a forzar. Pero nunca imaginé que una de esas mentiras sería el principio del fin de mi vida. Engañar a la gente era algo que, por muy malo que fuera, me daba una sensación de control. Pero cuando la mentira involucraba al hombre que más me amaba, crucé una línea que nunca debía haber cruzado. Es difícil explicar cómo una mujer puede ser feliz y aún así tomar decisiones que lo destruyen todo. Pero eso fue exactamente lo que hice. Al principio, era solo curiosidad. Llevaba 7 años casada con Raúl. Era un buen esposo. Trabajador, amable y, sobre todo, confiaba en mí como si fuera lo más puro que jamás había visto. Era esta confianza lo que más me asustaba. Nunca fui perfecta, y lo sabía. Pero Raúl me miraba como si lo fuera. Y poco a poco, empezó a pasarme factura. Me sentía asfixiada por la imagen que había creado de mí. Como si, cada día que me ponía en un pedestal, me sintiera más inclinada a despreocuparme. Las cosas empezaron a cambiar cuando me uní a un nuevo equipo de ventas. Conocí a César en una reunión casual, y al principio, no sentí nada. Era guapo, sí. Pero lo que más me atrajo fue su mirada, a diferencia de Raúl. Mientras mi marido veía a una ama de casa, a una esposa de verdad, César veía algo más. Veía a una mujer deseada. Alguien que quería para sí mismo. Y eso me embriagó. El primer mensaje fuera de horario fue inocente. El segundo también. Pero entonces, empezaron a llegar mensajes de audio con doble sentido. Podría haber parado. Podría habérselo enseñado a Raúl. Podría haberle puesto fin. Pero decidí continuar. No tardaron en empezar los encuentros. Y cada vez que engañaba a mi marido, me convencía de que me lo merecía. De que Raúl no lo entendería. De que solo estaba pasando por una fase. Me decía a mí misma que nadie le pertenecía a nadie, que el matrimonio estaba en suspenso y que esto no era engaño, sino supervivencia. Me engañé tanto que empecé a creérmelo. Las reuniones con César se volvieron semanales. Hoteles discretos, mensajes borrados, mi teléfono con una contraseña nueva. Y yo, cada vez más distante de Raúl, siempre sonriendo cuando llegaba a casa. Como si nada. Pero toda mentira tiene fecha de caducidad. Y la mía estaba más cerca de lo que imaginaba. Una noche, al volver de otra de esas reuniones, noté algo extraño en la casa. Raúl me miró de otra manera. No era desconfianza. Era la mirada de alguien que ya sabía. Pero no dijo nada. Simplemente me abrazó y me dijo que me amaba. Eso me destrozó por dentro. ¿Cómo podía alguien amar tanto a una mujer tan mala como yo? Pero aún así, no lo confesé. Seguí fingiendo. Hasta que algo que se escapaba a mi control sucedió. Y mi mentira se convirtió en la razón de mi destrucción. 2 días después de esa noche, mi teléfono desapareció misteriosamente. Pensé que lo había perdido en el coche o lo había dejado en la oficina. Pero busqué por todas partes y no encontré nada. Empecé a angustiarme. Todas las pruebas estaban ahí. Fotos, mensajes, audios, pruebas concretas de todo lo que había estado haciendo a escondidas. Por precaución, cambié las contraseñas, borré conversaciones de mi ordenador y borré el historial. Aún así, sentía que me vigilaban. Raúl seguía siendo extraño. Demasiado atento. Demasiado tranquilo. No me preguntó a dónde iba ni con quién hablaba. Y eso, para mí, era aterrador. Cuando un hombre deja de preguntar, es porque ya sabe la respuesta. Mi paranoia crecía cada día. Y lo peor era no saber qué sabía él, si es que lo sabía, y de ser así, hasta qué punto. Así pasó una semana, hasta que recibí un sobre en casa, sin remitente. Dentro, una sola hoja de papel con 3 palabras escritas en mayúsculas. Lo sé todo. Se me heló el corazón. Me fallaron las piernas. Me apoyé en la encimera de la cocina e intenté respirar. Esto podía ser cualquier cosa. Una broma, un error. Pero mi instinto me decía que no. Mi mundo empezó a derrumbarse en ese instante. Y por mucho que intentara borrar el pasado,
Todo lo que había hecho hasta entonces ya no podía deshacerse. Esa noche, Raúl no durmió en casa. Dijo que tenía una reunión fuera de la ciudad y que no volvería hasta el día siguiente. No le pregunté nada. No tuve el coraje. Pasé horas mirando la puerta, temerosa de quien pudiera entrar. Ya no sabía si era más seguro estar sola o acompañada. César dejó de responder a mis mensajes. Desapareció de mi vista. El miedo se convirtió en mi compañero. Intenté seguir mi rutina, fui a trabajar, atendí a clientes, pero por dentro estaba hecha un desastre. Sentía que me observaban. Un coche negro parecía seguirme. En cada esquina, estaba ahí. Cuando se detenía, apretaba el paso. Cuando miraba, desaparecía. Esa noche, al volver a casa, me di cuenta de que mi llave no encajaba bien en la cerradura. Alguien la había manipulado. Entré con cautela. Todo parecía normal hasta que llegué al dormitorio. Los cajones estaban abiertos. Mi ropa interior estaba desparramada. En la pared, escrita con lápiz labial rojo, una frase: pagarás. Temblé de pies a cabeza. Llamé a la policía, pero dudé en denunciar. ¿Cómo podía explicarlo sin revelar qué había detrás? Borré la frase, lo recogí todo y me senté en el suelo del baño, intentando comprender cómo había dejado que las cosas llegaran a ese punto. El silencio se convirtió en una tortura. Y el arrepentimiento empezó a consumirme. Pero aún así, no tuve el valor de decírselo. Creí que podía controlarlo, que podía arreglarlo. Poco sabía que la tormenta apenas comenzaba. Al día siguiente, Raúl regresó como si nada hubiera pasado. Trajo flores, mis dulces favoritos y esa sonrisa cansada que tan bien conocía. Permanecí en silencio, observando cada gesto. Intenté encontrar alguna pista en su mirada, alguna señal de odio o desprecio, pero simplemente parecía demasiado tranquilo. Esto me asustó más que si me hubiera gritado. Durante la cena, habló del trabajo, me preguntó qué tal me había ido el día, me elogió el pelo, y me tragué cada palabra como un puñal. El hombre al que había traicionado estaba allí, sonriéndome, y ya no sabía quién era. Esa noche soñé que me asfixiaban. Desperté sudando, con las manos temblorosas. Fui a la cocina a buscar agua y encontré a Raúl sentado en la oscuridad. ¿Estás bien?, le pregunté. Dijo que sí. Es que no puedo dormir. Su forma de decirlo me dio un escalofrío. No tuve el valor de insistir. Volví a mi habitación y lloré en silencio. A la mañana siguiente, intenté seguir con mi vida normal. Pero las amenazas continuaron. Llegó otro sobre, esta vez con una foto de César y yo registrándonos en un motel. Al dorso, en letras torcidas: esto es solo el principio. Mi corazón se aceleró. Llamé a César, pero el número estaba fuera de cobertura. Le envié un mensaje, pero no obtuve respuesta. Intenté contactar a una amiga del equipo que quizás supiera dónde estaba, pero me dijo que había renunciado repentinamente y desaparecido. Empecé a comprender que estaba sola. Completamente sola. Y que quizás Raúl sabía mucho más de lo que imaginaba. Aún así, no me confrontó. Y eso me mató por dentro. Prefería que gritara, me echara, que lo rompiera todo. Pero su silencio me desmanteló poco a poco. La semana siguiente, recibí una notificación del banco. 3 de nuestras cuentas tenían saldo cero. Llamé inmediatamente a la gerente, y me dijo que Raúl había estado allí personalmente para hacer las transferencias. No sabía a dónde había ido el dinero. Lo llamé y respondió con normalidad, como si nada estuviera fuera de lugar. ¿Hay algún problema?, preguntó. Tragué saliva con dificultad. Nada, solo quería escuchar tu voz. Y colgué. Empecé a comprender que ya no se trataba de traición. Se trataba de poder. De que él tomara las riendas de nuestro destino sin decir una sola palabra. Fue entonces cuando empecé a recibir mensajes anónimos en mi nuevo teléfono, lo cual me asustó. ¿De verdad creías que te saldrías con la tuya?, decía uno. Otro incluía la dirección de la escuela donde enseñaba mi hermana. Empecé a temer por la seguridad de mi familia. Le envié mensajes a Raúl pidiéndole hablar, rogándole, pero me ignoró. Fue entonces cuando me di cuenta. No me perdonaría. No me confrontaría. Me destruiría lentamente. Sin gritar, sin golpear. Me estaba hundiendo con las únicas armas que nunca supe usar: el silencio y la paciencia. Y lo más cruel de todo fue que tenía razón. Yo no era inocente. Yo fui quien lo arruinó todo.
Yo fui quien eligió mentir, traicionar, esconderse. Yo fui quien eligió sentirse poderosa a costa de quienes realmente me amaban. Y ahora, el precio se estaba cobrando. Un precio que no era solo emocional, sino físico, psicológico y social. Me estaban borrando de la vida que había construido. Poco a poco, como si fuera un error que debía corregirse. Y tal vez realmente lo era. Esa mañana, me desperté con el sonido del intercomunicador. Todavía somnolienta, con la cara marcada por la almohada, respondí sin pensarlo mucho. Era un repartidor. Bajé con recelo, pensando que podría ser otra trampa, y en cierto modo, lo era. Un sobre Manila, sin nombre ni remitente. En cuanto volví al apartamento, lo abrí con manos temblorosas. Dentro, un montón de copias. Todas las fotos íntimas de mi viejo teléfono. Cada una con un pie de foto sarcástico escrito a mano, como si alguien se burlara de mí. Algunas tenían fechas, lugares, nombres. Incluso detalles que no recordaba. Fue como un puñetazo en el estómago. No pude contener el vómito. Corrí al baño y me arrodillé allí, intentando comprender cómo había sucedido todo. Como algo que parecía una simple aventura se había convertido en un arma contra mí. No había duda. Raúl había accedido a mi antigua copia de seguridad. De alguna manera, había logrado acceder a todo, y ahora estaba distribuyendo esos recuerdos de forma cruel y planificada, una lenta tortura emocional. Me estaba desmantelando frente al espejo. Y yo no podía hacer nada para detenerlo. Mis amigos dejaron de responder. Mis compañeros me evitaban en el trabajo. Mi expresión cambió. Empezaron a surgir rumores a puerta cerrada. Me di cuenta de que algunas de esas fotos habían llegado a la agencia donde trabajaba. Empezaron a circular como una broma, como un escándalo. Alguien del equipo, probablemente por enfado o fingiendo moralidad, las pasó a otros. El gerente me citó para hablar. Esta no es una conducta apropiada para un representante de nuestra empresa. No me despidieron, pero me dieron una licencia indefinida, hasta que se calmen las aguas. Ni siquiera me miró a los ojos cuando lo dijo. Como si fuera una carga. En casa, el silencio era ensordecedor. Raúl no apareció. No llamó. No respondió. No existía. Pero su presencia estaba en todas partes. En cada retrato boca abajo, en cada rincón de la casa donde antes había cariño, ahora solo había espacio vacío. Intenté llamar a mi madre, pero desistí antes del tercer timbre. Sabía que me preguntaría, ¿qué pasó, hija?, y no obtendría respuesta. ¿Cómo podía explicar que lo destruí todo por mi propia voluntad? ¿Cómo podía decir que la mujer que había creado con tanto esfuerzo se había convertido en una fuente de vergüenza? Durante días, estuve encerrada en casa. Apenas comía. Apenas dormía. Pasaba horas mirando al techo, repitiendo las mismas preguntas. ¿Y si me hubiera detenido en el primer error? ¿Y si se lo hubiera contado a todos cuando tuve la oportunidad? Pero el sí no sirve de nada cuando la destrucción ya está hecha. Y lo que más me dolía era saber que, a pesar de todo, seguía amando a Raúl. No fue la falta de amor lo que me hizo engañarlo. Fue la falta de conciencia. La falta de límites. La falta de respeto. Confundí el deseo con el poder. Y ahora, era la única víctima de mi ilusión. Empezaron a aparecer cicatrices en mi cuerpo. Ojeras profundas, piel seca en la cara, un corte en el dedo que no sanaba. En mi corazón, el dolor era aún más profundo. Ningún maquillaje podía ocultar en que me había convertido. Ninguna excusa podía justificar lo que había hecho. Por primera vez en mi vida, comprendí lo que era el verdadero arrepentimiento. Ese que te consume en silencio, sin audiencia, sin perdón, sin fin. Pero la tormenta aún no había pasado. Y lo peor estaba por venir. Esa mañana, el timbre volvió a sonar. Dudé antes de abrir. Cualquier ruido, cualquier sombra cerca de la puerta, me hacía temblar. Miré por la mirilla. Era un funcionario del juzgado. Me entregó un sobre y se fue sin decir nada. Ya lo sabía. Incluso antes de abrirlo, todo mi cuerpo reaccionó como si ya supiera lo que venía. Era la orden formal de separación. Raúl no solo había desaparecido emocionalmente, sino que ahora se iba oficialmente. El documento era directo, impersonal, lleno de términos fríos, pero con un peso que me oprimía el pecho. Me estaban dejando atrás, y por primera vez, no tenía a nadie a quien culpar más que a mí misma. Lloré durante horas con el sobre en las manos.
Cada palabra del documento parecía una sentencia. Su nombre, tan familiar, ahora estampado allí como un acusador. Raúl lo quería todo. El apartamento, los muebles, hasta el coche. Y más, quería mi silencio. Había una cláusula específica que me obligaba a no mencionar públicamente los detalles de la separación. En otras palabras, no solo quería irse, quería borrarme. Anularme como si nunca hubiera existido. Como si estuviera borrando su propio pasado. Y, en cierto modo, eso era exactamente lo que estaba haciendo. A estas alturas, ni siquiera mis padres me apoyaban. Mi madre, al enterarse de la separación, no preguntó por qué. Simplemente dijo, ¿sabes lo que hiciste? Eso me destruyó más que cualquier documento. La falta de sorpresa en su tono. La indefensión. La sensación de que ni siquiera ella veía en mí la salvación. Me sentí huérfana. Sin hogar, sin apoyo, sin nadie. La mujer que una vez se sintió orgullosa de la libertad que había construido, ahora se avergonzaba de salir a la calle. Y no era una exageración. Me reconocieron en el mercado. 2 mujeres pasaron a mi lado y susurraron. Una incluso se rió. No necesitaba escuchar el contenido de la conversación para saber que el escándalo ya tenía nombre y rostro. El mío. Raúl continuó sin dar señales de vida. Y eso fue lo que más me dolió. No hubo maldiciones ni peleas. Era como si nunca hubiera existido para él. Como si, en algún momento, hubiera decidido borrarme de su memoria. Y quizás eso fue todo. Un castigo diferente. Un castigo que nunca esperé. El olvido. La indiferencia es el arma más cruel de quien te conoce al dedillo. Y la usó a la perfección. En silencio. Sin dejar rastro. En un intento desesperado, llamé a una vieja amiga de la infancia, alguien que siempre me había recibido con los brazos abiertos. Le conté parte de la historia, intenté justificarla. Me escuchó, guardó silencio unos segundos y luego preguntó. ¿Buscas consuelo o quieres cambiar? Esa pregunta me paralizó. Porque hasta entonces, solo había puesto excusas. Señalar con el dedo. Hacerme la víctima. Pero por primera vez, alguien me miró sin compasión, y eso me despertó. Necesitaba dejar de esconderme tras mi sufrimiento. El dolor que sentía era real, pero consecuencia de mis decisiones. Y no tiene sentido huir de tu reflejo cuando el espejo no miente. Esa noche, por primera vez en meses, me senté con bolígrafo y papel en mano. No para planear mentiras, sino para escribir la verdad. Todo. Desde el primer desliz hasta el último. Quería verme completa. Sin filtros, sin excusas. Y allí, en esa confesión silenciosa, comencé a comprender que el orgullo que me había hecho sentir poderosa era el mismo orgullo que ahora me hundía. Escribir todo eso fue como abrir una herida con mi propia mano. Con cada palabra que plasmaba, revivía los momentos con cruel claridad. Recordaba las miradas de Raúl, los gestos sencillos que tanto echaba de menos hoy, como cuando me ajustaba la manta por la noche o me preparaba el café en su punto, con azúcar y canela. Recordar estas pequeñas bondades solo ahondaba el vacío que sentía en mi interior. Era como si presenciara mi propia caída desde fuera, una espectadora horrorizada por el personaje que había contribuido a forjar. Escribía con rabia hacia mí misma, con vergüenza, con arrepentimiento, pero también con una necesidad insoportable de comprender dónde, exactamente, todo había salido mal. Empecé a darme cuenta de que lo que llamaba libertad, independencia emocional, era en realidad una carencia disfrazada. Quería ser admirada, deseada, validada constantemente. Raúl me daba amor, pero yo quería adoración. Y cuando me di cuenta de que era un hombre común y corriente, con hábitos sencillos y una rutina predecible, busqué la novedad, la aventura. No porque me faltara amor, sino porque tenía demasiado ego. Esta constatación me dolió más que cualquier golpe. Porque él realmente me dio amor. Y lo destruí con mis propias manos. Al terminar la carta, que jamás enviaría, me quedé mirando las páginas esparcidas sobre la cama. Allí estaba mi cruda verdad, sin excusas. Sentí una extraña ligereza, como si al admitirlo todo por fin, me hubiera liberado de parte del peso. Pero entonces, llegó el vacío. El peor tipo de vacío, el vacío del alma. Ya no había máscaras, ni excusas, ni personajes. Solo quedaba yo. Y no me gustaba la mujer que quedaba. Los días siguientes fueron los más tranquilos de mi vida. No es que hubiera habido ruido antes, pero ahora, el silencio era interno.
Mi cabeza dejó de gritar y mi corazón, exhausto, simplemente latió. Empecé a ocuparme de la casa, no por obligación, sino por instinto de supervivencia. Lavé, barrí, cociné, como si intentar restaurar el orden a mi alrededor fuera una forma de reorganizar el caos interno. Guardé las fotos viejas en un baúl, saqué la ropa de Raúl del armario y guardé lo suyo con sumo cuidado, como quien entierra algo preciado que ha muerto. Me di cuenta de que no fue el fin de mi matrimonio lo que más me dolió. Fue la muerte de mi autoestima. Durante mucho tiempo, creí ser fuerte, madura y segura. Y ahora, veía que era frágil, necesitada e inmadura. Intenté recordar cuándo nació esta mujer imperfecta, pero no pude precisar el momento exacto. Todo sucedió gradualmente. Una mentira por aquí, un deseo descontrolado por allá, una mala decisión por allá. Como una taza que se llena gota a gota hasta rebosar. Y cuando rebosa, se lleva todo lo valioso. Lo que más me dolía era saber que, aunque Raúl apareciera, aunque decidiera perdonarme, ya no sabía quién era. No sabía si podría amar de verdad, sin ocultar nada, sin volver a traicionar la confianza. Era como si hubiera olvidado la honestidad. Me convertí en una mujer en ruinas, necesitando reaprenderlo todo. Incluso el amor propio, que durante mucho tiempo había confundido con vanidad y validación externa. Necesitaba reconstruirme, pero esta vez, sin aplausos, sin hombres, sin mentiras. Fue el comienzo de un duelo silencioso. El duelo de alguien que sigue vivo, pero que ha muerto por dentro. Los días se hicieron eternos como si el tiempo también me castigara. Cada minuto era como un recuerdo. La silla vacía de Raúl en la mesa, el silencio de la habitación sin el sonido de su despertador, los 2 platos en la alacena que ahora solo necesitaban uno. Su ausencia me rodeaba, incluso cuando fingía no darme cuenta. Intenté distraerme con series, redes sociales, cualquier ruido que ahogara mis pensamientos, pero la verdad es que la soledad no hace ruido, susurra. Y cada susurro me recordaba quién era yo, quién era él y lo que había perdido. Empecé a salir de casa solo cuando era necesario. Ir al supermercado era una tortura social. El miedo a ser reconocida, a ver en los ojos de los demás el juicio que ya veía en el espejo, me ponía tensa. Y peor aún, ya no me reconocía. Sentía vergüenza de mi imagen. Me miraba al espejo y veía a alguien que había causado dolor, que había engañado, que había deshecho algo puro por impulso. Me estaba convirtiendo en una sombra de la mujer que una vez le prometió fidelidad a un buen hombre. Y quizás eso fue lo más cruel, darme cuenta de que el tiempo no podía volver atrás, que los arrepentimientos no curaban las heridas, solo exponían mi irresponsabilidad con sentimientos que no eran solo míos. Recibí un correo electrónico formal y frío de la oficina anunciando mi despido. Ni siquiera me llamaron para hablar. Ya lo sabían. Alguien, quizá Raúl, o quizá otro compañero, había enviado algunas de las fotos que figuraban en los documentos de la empresa. Imágenes que nunca debí haber permitido que existieran. Mi vida profesional, construida con esfuerzo durante años, se desmoronaba tan rápido como mi matrimonio se había hecho añicos. Los logros que tantas veces había presumido en línea ahora no eran más que escaparates rotos. Empecé a borrar perfiles, a borrar fotos, a desaparecer del mundo. Pero incluso fuera de línea, la vergüenza seguía conmigo. Por la noche, la misma pesadilla regresó. La imagen de Raúl, de pie en la puerta del dormitorio, mirándome con ojos vacíos, sin odio, pero también sin amor. Una mirada que decía, tú elegiste esto. Desperté con la almohada empapada de lágrimas. Y ni siquiera era porque ya no estuviera. Era por todo lo que representaba. Por la seguridad, por el cariño, por nunca hacerme dudar de quién era, hasta que me destruí. ¿Y qué quedaba? Un apartamento silencioso, un nombre manchado y una mujer que aún no sabía por dónde empezar de nuevo. Intenté escribirle un mensaje. Varias veces. Pero ninguno me pareció suficiente. Lo siento, ya no bastaba. Perdóname sonaba vacío. Los borré todos. Al final, solo pude escribir, si quieres odiarme, está bien. Solo quería que supieras que todavía te quiero. Aunque no lo merezcas. Y no lo envié. Porque entendí que ese amor era mío. Y que necesitaba aprender a vivir con él, aunque nunca volviera a mirarme a los ojos. La soledad, ahora, ya no era un castigo. Era una compañera que me mostraba todo lo que era y todo lo que había dejado de ser. Estaba sola. Pero por primera vez, comprendí que la soledad era lo que me quedaba para aprender lo que nunca quise oír, que amar a alguien no se trata de usarlo.
Se trata de cuidar. Se trata de respeto. Y cuando eso se rompe, el perdón no es una obligación, es una oportunidad. Y tal vez Raúl decidió no darme esa oportunidad. Y, sin embargo, ahora ya no lo culpo por eso. Hubo un día en particular, quizás el más difícil de todos, en el que intenté dar un paseo por el barrio. Pensé que tomar un poco de aire fresco me ayudaría a ordenar mis ideas. Pero solo tuve que doblar la esquina para verme reflejada en el escaparate de una tienda, y allí estaba yo, demasiado delgada, pálida, con los ojos hundidos y los hombros encorvados. Era el tipo de imagen que nunca quería mostrar a nadie. Esa era la verdadera mujer que quedaba tras la caída. Una mujer que antes se vestía para impresionar, ahora caminaba como si rogara por pasar desapercibida. Mi orgullo se había convertido en polvo, y ya no me reconocía ni siquiera en el reflejo. Regresé a casa antes de haber caminado siquiera 2 cuadras. Entré, cerré la puerta con llave y corrí las cortinas, como quien se protege del mundo. Pero la verdad es que intentaba protegerme de mí mismo. Lo que me atormentaba no eran las miradas ajenas, sino mi propio juicio. Empecé a releer los fragmentos de la carta que había escrito semanas antes, y cada palabra me pareció más verdadera que nunca. No porque hubiera madurado de repente, sino porque el sufrimiento purifica. Deshace todas las máscaras, arranca los filtros y nos obliga a afrontar lo que queda. Ese mismo día, recibí la visita inesperada de una de las mujeres con las que Raúl había trabajado durante años. No éramos amigas, solo conocidas. Me miró con una mezcla de lástima y frialdad. Dijo que no estaba allí para juzgar, sino que venía a devolver una caja con cosas que estaban en la oficina de Raúl, mis cosas, una taza, un portarretratos con nuestra foto y una vieja nota que le había escrito al principio de nuestro matrimonio. Al ver ese papel amarillento, con mi letra ansiosa y apasionada que decía, «Gracias por amarme incluso cuando no me entiendo a mí misma», me derrumbé. No dijo nada. Simplemente dejó la caja en la puerta de mi casa y se marchó en silencio. Me quedé mirando esa caja durante horas. No sabía si tirarla, quedármela o quemarla. Cada objeto dentro era un recordatorio de cuando yo era alguien diferente. Una mujer en ciernes. Una esposa amorosa. Alguien que, aunque imperfecta, aún no había traicionado sus propios principios. Y saber que lo había destruido todo con decisiones que en aquel momento parecían insignificantes, pero que tuvieron enormes consecuencias, era más doloroso que cualquier insulto que pudiera haber recibido. Para distraerme, empecé a ayudar a una vecina mayor con la compra. No sabía nada de mí. Me trataba con amabilidad, me ofrecía café y me contaba historias de una época en la que el mundo se movía más despacio y la gente, según ella, se preocupaba más por los demás. Me trajo cierta paz. Por unos minutos, sentí que aún era capaz de ofrecer algo bueno a alguien. Aunque solo fuera cargar bolsas o escuchar a alguien desahogarse. Y, curiosamente, estos pequeños gestos empezaron a reconectarme con partes de mí que creía muertas. Fue en este proceso silencioso que empecé a darme cuenta de que empezar de cero no se trata de borrar lo sucedido. Se trata de aprender a vivir con los escombros, y aún así, encontrar la fuerza para plantar algo ahí. Aunque sea algo pequeño. Aunque tarde en florecer. Porque la vida no espera a que estemos listos. Sigue adelante, incluso cuando estamos hechos pedazos. Y, poco a poco, me di cuenta de que, aunque nada podía arreglar lo que había hecho, quizás aún había una manera de evitar repetir los mismos errores. Pasó el tiempo, y con él llegó la certeza de que Raúl no volvería. No había mensajes ocultos, ninguna petición de reconciliación guardada para más adelante. Había seguido adelante. Quizás con alguien, quizás solo, pero lo más importante, se había liberado de mí. Y, por mucho que me doliera, empecé a comprender que era justo. Me lo dio todo, amor, paciencia, presencia, lealtad. Y yo le di la peor versión de mí misma. Ahora, verlo libre del dolor que le había causado era, en cierto modo, un alivio para mí también. Porque sabía que, a mi alrededor, él se habría visto absorbido por mi caos. Empecé a crear una nueva rutina. Me levantaba temprano, cuidaba la casa, salía a horas fijas y asistía a un grupo de apoyo silencioso donde nadie me juzgaba, solo escuchaba. Allí, no era la mujer que engañó a su marido perfecto. Era simplemente una mujer que intentaba descubrir quién era después de haberse perdido por completo. Escuchar historias similares me dio perspectiva. Ver a otras personas enfrentando dolores diferentes, pero igualmente devastadores, me hizo dejar de pensar que era un monstruo aislado. Todos allí cargaban con culpa. Todos buscaban redención. Y,
Por primera vez, me sentí un poco menos sola. Un día, fui sola a la playa. Caía la tarde, con el cielo nublado. Me senté en la arena, con el viento alborotándome el pelo, y allí, entre el sonido de las olas y el silencio interior, lloré. Pero era un llanto diferente. No era desesperación. Era alivio. Era como si hubiera liberado todo lo que aún reprimido en mi interior. Era como si el perdón, aunque no viniera de Raúl, comenzara a florecer en mí. No como el fin del dolor, sino como el comienzo de la sanación. Regresé de ese día sintiéndome más ligera. Todavía rota, pero con ganas de recomponer las cosas. Empecé a estudiar de nuevo, por las noches, en un curso de psicología online. Quería entender más sobre las personas, sobre las decisiones, sobre qué nos lleva a destruir lo que amamos. Quería, de alguna manera, convertir mi culpa en algo útil. No es que borrara lo que había hecho. Pero tal vez, solo tal vez, podría evitar que alguien pasara por lo mismo. Aprender para no repetirlo. Reflexionar para no volver a enfermar. Porque no hay peor dolor que vivir con arrepentimiento y seguir siendo la misma persona. Los días empezaron a doler menos. El vacío se convirtió en espacio. La añoranza en silencio. Y este silencio, por primera vez, no gritó. Simplemente existió, como parte de quien soy ahora. No me enorgullezco de mi historia, ni intento pintarla como una lección. Pero sé que es real. Y si hoy puedo caminar por las calles con la cabeza gacha, al menos camino. Y este movimiento, pequeño, discreto, es mi forma de resistir. De demostrarme a mí misma que aún hay tiempo para ser alguien mejor de lo que fui. A veces me encuentro mirando la vieja foto nuestra que guardé de una de las cajas. Raúl y yo, abrazados, sonriendo, sin saber lo que nos esperaba. Siento un inmenso cariño por ese recuerdo. No por la ilusión que representaba, sino por la pureza de ese momento. La mujer de esa foto no sabía qué haría, no tenía ni idea de las heridas que abriría. Pero hoy, al mirarla, puedo perdonarla. Y me prometo, cada día, que seguiré intentando hacer algo bueno con lo que queda. Aunque me lleve toda la vida. Hoy, al recordar todo lo que he vivido, lo que he perdido y lo que queda, comprendo que no hay escapatoria a la cosecha de lo que siembras. No importa cuánto tiempo lleve ni cuánto intentes ocultar la semilla, lo que riegas en secreto, un día florecerá a plena vista. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Regué mentiras, traiciones, vanidad y orgullo. Y al final, coseché soledad, dolor, pérdida y arrepentimiento. Pero también, y esto es lo que más me sorprende, comencé a cosechar consciencia. Y la consciencia, aunque cruel, puede ser una luz. No creo tener una segunda oportunidad con Raúl. Y, sinceramente, hoy entiendo que quizá no debería. Se merece a alguien completo, a alguien sincero, a alguien que lo ame con responsabilidad. Y yo aún estoy lejos de ser esa persona. Quizá nunca lo vuelva a ser. Pero ahora soy una mujer que ya no se esconde. Que ha aprendido a escuchar su propio silencio, a caminar despacio y a aceptar que el perdón más importante no es el que viene de afuera, sino el que nos damos cuando por fin dejamos de mentirnos al espejo. He vuelto a escribir. Ya no son cartas de arrepentimiento, sino historias. Fragmentos de pensamientos, reflexiones sobre decisiones, sobre lo fácil que es perderse cuando ya no sabes quién eres. Las he estado compartiendo anónimamente en foros y, para mi sorpresa, algunas mujeres me han respondido. Algunas me juzgan, otras se identifican conmigo. Pero todas, de alguna manera, me acompañan en este proceso. Y por primera vez, siento que puedo transformar el dolor en algo útil. No para eximirme de la culpa, sino para evitar que otros destruyan sus vidas pensando que solo están viviendo un momento fuera de lo común. La casa permanece en silencio. Los retratos permanecen ocultos. Y yo sigo aquí, sola, pero ya no perdida. Sé que llevaré estas cicatrices el resto de mi vida. Sé que hay gente que nunca volverá a mirarme de la misma manera. Pero también sé que es posible, poco a poco, construir una nueva versión de uno mismo. Una versión que no necesita mentiras para sentirse viva. Una versión que valora a quienes se quedan cuando todo se derrumba. Una versión que entiende que el amor es construcción, no consumo. Si has llegado hasta aquí después de escuchar mi historia, solo quiero darte las gracias. Porque quizás todo lo que he dicho te ha conmovido de alguna manera. Y si estás pasando por algo similar, o si alguna vez has sentido la tentación de repetir los mismos errores que yo, solo te pido, piensa. Respira. Reflexiona.
No destruyas lo que tienes por una emoción pasajera. Porque reconstruir, una vez roto, es mucho más doloroso de lo que parece. Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más gente y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos casos de traición y venganza. Hasta la próxima.